Dentro de 10 años vas a descubrir una verdad imposible de ignorar. Vas a mirar tu vida y comprenderás que las oportunidades más importantes nunca desaparecieron realmente. Lo que desapareció fue el tiempo que tenías para aprovecharlas. Brian Tracy ha dicho durante años que la diferencia entre una persona exitosa y una persona promedio rara vez está en la inteligencia, en la suerte o en los recursos. La diferencia está en las decisiones que toma cuando nadie la está observando. Porque mientras algunas personas construyen silenciosamente el futuro que desean, otras pasan años enteros esperando sentirse listas para comenzar. Esperan tener más confianza, más dinero, más experiencia o mejores circunstancias. Pero la realidad es que la vida nunca se detiene para darle ventaja a nadie. Cada día que pasa estás avanzando hacia la persona que quieres convertirte o te estás alejando de ella. No existe un punto intermedio. Y si permaneces hasta el final de este video descubrirás por qué la mayoría de las personas destruye su potencial sin darse cuenta y cuál es el principio que Brian Tracy considera indispensable para construir una vida extraordinaria. Existe una razón por la que millones de personas permanecen atrapadas durante años en el mismo lugar. No es falta de capacidad. No es falta de oportunidades. Tampoco es falta de inteligencia. El verdadero problema es mucho más silencioso. La mayoría de las personas desarrolla el hábito de postergar su propia vida. Comienzan diciéndose que mañana será un mejor momento para actuar. Después esperan a tener más experiencia. Luego esperan a tener más recursos. Más adelante esperan sentirse más seguras. Y sin darse cuenta pasan meses o incluso años viviendo en una especie de preparación permanente. Brian Tracy observó este patrón miles de veces. Personas con enormes capacidades que jamás alcanzaban su potencial porque confundían preparación con progreso. Creían que estaban avanzando cuando en realidad permanecían inmóviles. La verdad es que nunca llegará el momento perfecto. Nunca existirá un escenario donde desaparezcan completamente el miedo, la incertidumbre y los obstáculos. Las personas exitosas no avanzan porque tienen garantías. Avanzan porque entienden que la acción crea claridad. Comprenden que cada paso revela información que jamás obtendrían permaneciendo quietas. Mientras la mayoría sigue esperando sentirse preparada, ellas empiezan a construir experiencia real. Y con el tiempo esa diferencia se vuelve gigantesca. Una de las razones por las que tantas personas comienzan proyectos con entusiasmo y terminan abandonándolos pocas semanas después es porque construyeron sus expectativas sobre una base equivocada. Creyeron que la motivación sería suficiente para llevarlas hasta la meta. Pensaron que mientras se sintieran inspiradas podrían mantener el ritmo indefinidamente. Pero Brian Tracy ha explicado durante años que la motivación es una emoción y las emociones son inestables por naturaleza. Algunos días te sentirás fuerte, enfocado y lleno de energía. Otros días despertarás cansado, confundido y sin ganas de hacer absolutamente nada. Si tus acciones dependen de cómo te sientes cada mañana, tu progreso será tan inestable como tus emociones. La mayoría de las personas vive atrapada en este ciclo. Se sienten inspiradas, comienzan un nuevo proyecto, trabajan con intensidad durante algunos días y creen que finalmente encontraron la fórmula para cambiar su vida. Pero después llega la realidad. Aparece el cansancio. Surgen problemas inesperados. La emoción inicial comienza a desaparecer. Y cuando eso ocurre, empiezan a reducir el esfuerzo. Lo que antes hacían todos los días ahora lo hacen ocasionalmente. Lo que antes parecía importante comienza a perder prioridad. Poco a poco regresan exactamente al mismo lugar donde estaban antes de comenzar. No porque fueran incapaces. No porque el objetivo fuera imposible. Simplemente porque confundieron entusiasmo temporal con compromiso verdadero. Brian Tracy descubrió que las personas más exitosas no son aquellas que se sienten motivadas todo el tiempo. De hecho, muchas veces son personas comunes que aprendieron a actuar incluso cuando no tienen ganas. Comprendieron algo que la mayoría tarda años en entender. La disciplina siempre supera a la motivación porque la disciplina no depende del estado emocional. La disciplina te permite avanzar cuando estás cansado. Te permite actuar cuando nadie te está observando. Te permite continuar cuando los resultados todavía no aparecen. Y precisamente por eso genera resultados extraordinarios. Piensa en cualquier persona que admires. Un empresario exitoso. Un atleta de alto rendimiento. Un escritor reconocido.
Un líder que haya transformado su industria. Ninguno llegó hasta donde está porque se sintió inspirado todos los días de su vida. Llegaron porque aprendieron a trabajar incluso en los días donde no existía ninguna inspiración. Llegaron porque comprendieron que el éxito se construye precisamente en esos momentos donde la mayoría decide detenerse. Existe una diferencia enorme entre hacer algo cuando te apetece y hacerlo porque forma parte de quién eres. Cuando dependes de la motivación, tu identidad sigue siendo frágil. Todavía negocias contigo mismo. Todavía buscas razones para actuar. Todavía necesitas convencerte cada día. Pero cuando desarrollas disciplina ocurre algo diferente. La acción deja de ser una opción y se convierte en una responsabilidad personal. Ya no haces las cosas porque te sientes bien. Las haces porque decidiste convertirte en alguien que cumple su palabra, y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque el éxito no aparece cuando haces algo extraordinario una sola vez. Aparece cuando haces algo ordinario miles de veces sin abandonar. Esa es la parte que casi nadie quiere escuchar. Todos quieren la recompensa. Todos quieren el reconocimiento. Todos quieren los resultados visibles. Pero muy pocos están dispuestos a atravesar el proceso silencioso que hace posibles esos resultados. Por eso Brian Tracy insiste en que la autodisciplina es una de las habilidades más importantes que una persona puede desarrollar. No importa cuánto talento tengas. No importa cuánta inteligencia poseas. No importa cuántas oportunidades aparezcan en tu camino. Si no desarrollas la capacidad de actuar consistentemente, terminarás desperdiciando gran parte de tu potencial. La historia está llena de personas brillantes que nunca construyeron nada importante porque esperaron demasiado tiempo para actuar. También está llena de personas aparentemente comunes que lograron resultados extraordinarios porque aprendieron a seguir avanzando cuando otros se rendían. La pregunta que debes hacerte no es si te sientes motivado en este momento. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a actuar incluso cuando la motivación desaparezca. Porque tarde o temprano desaparecerá. Habrá días donde dudarás de ti mismo. Habrá momentos donde pensarás que el esfuerzo no vale la pena. Habrá semanas donde sentirás que todo avanza demasiado lento. Y será precisamente en esos momentos donde se definirá tu futuro. Porque mientras la mayoría abandona cuando las emociones cambian, las personas disciplinadas continúan construyendo. Y al hacerlo, terminan acumulando una ventaja que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Lo que comienza como una pequeña acción repetida termina convirtiéndose en una fuerza capaz de transformar por completo una vida. Ese es el verdadero poder de la disciplina. No produce cambios espectaculares de un día para otro. Produce cambios pequeños y casi invisibles que se acumulan hasta generar resultados extraordinarios. Y cuando finalmente esos resultados aparecen, la gente suele llamarlo suerte. Pero quienes han recorrido el camino saben la verdad. Saben que detrás de cada gran logro existen cientos de días donde alguien decidió continuar avanzando incluso cuando nadie podía ver el progreso. La mayoría de las personas cree que su futuro será determinado por una gran decisión. Piensan que algún día ocurrirá un momento extraordinario que cambiará por completo el rumbo de sus vidas. Imaginan que aparecerá una oportunidad perfecta, una idea brillante o un acontecimiento capaz de transformar todo de la noche a la mañana. Sin embargo, Brian Tracy descubrió algo completamente diferente después de estudiar durante décadas a personas exitosas de distintos ámbitos. El futuro rara vez cambia por un evento espectacular. Normalmente cambia por acciones pequeñas que se repiten diariamente hasta convertirse en hábitos. Lo que haces ocasionalmente tiene muy poco impacto sobre tu destino. Lo que haces todos los días termina definiéndolo por completo. Esa es una verdad que muchas personas ignoran porque los hábitos son silenciosos. No generan cambios inmediatos. No producen resultados visibles después de unas pocas horas. Su efecto es lento, acumulativo y casi imperceptible. Precisamente por eso la mayoría subestima su poder. Imagina dos personas que comienzan exactamente desde el mismo punto. Tienen edades similares, recursos parecidos y capacidades prácticamente iguales. Una de ellas decide dedicar una hora diaria a aprender nuevas habilidades, mejorar su mentalidad y trabajar en sus objetivos. La otra decide posponer constantemente ese crecimiento porque siempre encuentra algo más urgente o más cómodo que hacer. Durante la primera semana no existe ninguna diferencia visible entre ambas. Durante el primer mes tampoco.
Incluso después de varios meses podría parecer que las dos siguen exactamente en el mismo lugar. Pero con el paso de los años la distancia entre ellas se vuelve enorme. Una construyó hábitos que fortalecieron su futuro. La otra construyó hábitos que fortalecieron su estancamiento. Ese es el problema. Los hábitos siempre trabajan, estés consciente de ello o no. Cada acción repetida está moldeando la persona que serás dentro de 5 o 10 años. Cada vez que eliges aprender en lugar de distraerte, estás fortaleciendo una identidad diferente. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad inmediata, estás construyendo una ventaja invisible. Y cada vez que eliges una excusa en lugar de una acción, también estás creando un resultado futuro, aunque no puedas verlo todavía. Brian Tracy suele decir que el éxito no es un accidente. El éxito es predecible. Y es predecible porque está basado en comportamientos repetidos. Las personas exitosas desarrollan hábitos que producen éxito. Las personas mediocres desarrollan hábitos que producen mediocridad. Con el tiempo ambas reciben exactamente aquello para lo que se prepararon. Lo más peligroso es que los malos hábitos rara vez parecen peligrosos cuando comienzan. Nadie destruye su futuro en un solo día. Lo hace lentamente. Lo hace cada vez que pospone una decisión importante. Lo hace cada vez que promete cambiar y no cumple. Lo hace cada vez que elige el placer inmediato por encima del crecimiento a largo plazo. Son pequeñas decisiones que parecen insignificantes de manera individual, pero que juntas terminan construyendo una vida completamente diferente. Por otro lado, los hábitos positivos funcionan exactamente igual. Al principio parecen demasiado pequeños para producir resultados importantes. Leer unas páginas al día parece insignificante. Ahorrar una pequeña cantidad de dinero parece insignificante. Aprender algo nuevo durante una hora parece insignificante. Entrenar aunque sea poco parece insignificante. Sin embargo, cuando esas acciones se repiten durante meses y años, generan una transformación extraordinaria. La mayoría abandona porque busca cambios rápidos. Quiere resultados inmediatos. Quiere evidencia visible de que sus esfuerzos están funcionando. Pero los hábitos más poderosos operan bajo una lógica diferente. Trabajan en silencio. Construyen raíces antes de producir frutos. Crean una nueva identidad antes de crear nuevos resultados, y aquí aparece una de las lecciones más importantes de Brian Tracy. No puedes construir una vida extraordinaria manteniendo hábitos ordinarios. Tarde o temprano debes decidir quién quieres ser y comenzar a actuar como esa persona antes de que los resultados aparezcan. Debes convertirte primero en alguien disciplinado para después obtener resultados de disciplina. Debes convertirte primero en alguien responsable para después disfrutar los beneficios de la responsabilidad. Debes convertirte primero en alguien constante para después cosechar los frutos de la constancia. Esa es la razón por la que tantas personas fracasan. Están esperando que los resultados lleguen primero para sentirse comprometidas. Quieren ganar confianza antes de actuar. Quieren ver progreso antes de esforzarse. Quieren obtener recompensas antes de pagar el precio. Pero la vida funciona exactamente al revés. Primero debes demostrar compromiso. Primero debes actuar. Primero debes sembrar. Y solamente después llegará la cosecha. Cada hábito que repites está enviando un mensaje a tu mente. Le estás diciendo quién eres. Cuando cumples una promesa que te hiciste, refuerzas la identidad de una persona confiable. Cuando abandonas constantemente tus compromisos, fortaleces la identidad de alguien que no puede confiar en sí mismo. Con el tiempo estas identidades se vuelven tan fuertes que comienzan a dirigir automáticamente tu comportamiento. Por eso el verdadero objetivo nunca debería ser únicamente alcanzar una meta. El verdadero objetivo es convertirte en la persona capaz de alcanzar esa meta. Porque cuando desarrollas la identidad correcta, los resultados terminan apareciendo como una consecuencia natural. Pero cuando intentas obtener resultados sin transformar tus hábitos, el éxito se vuelve temporal e inestable. Piensa por un momento en la persona que deseas ser dentro de 10 años. Piensa en su nivel de confianza. Piensa en su disciplina. Piensa en su mentalidad. Piensa en las decisiones que toma cada día. Ahora pregúntate algo importante. ¿Tus hábitos actuales están acercándote a esa versión de ti mismo o te están alejando de ella? Porque la respuesta a esa pregunta probablemente te mostrará con bastante precisión hacia dónde se dirige tu vida en este momento.
La buena noticia es que ningún hábito está grabado para siempre. Puedes comenzar a cambiar tu dirección hoy mismo. No mañana. No cuando las circunstancias sean mejores. No cuando aparezca la motivación perfecta. Hoy. Porque cada día representa una nueva oportunidad para construir una identidad más fuerte. Y cuando acumulas suficientes días actuando correctamente, llega un momento en que el cambio deja de ser una lucha constante y comienza a convertirse en parte natural de quién eres. Ahí es donde nace la verdadera transformación. No cuando haces algo extraordinario una sola vez, sino cuando haces pequeñas cosas correctas durante tanto tiempo que terminan cambiando por completo la historia de tu vida. Existe una etapa en cualquier proceso de crecimiento que destruye más sueños que el fracaso mismo. Es una etapa silenciosa, incómoda y profundamente frustrante porque desde afuera parece que nada está ocurriendo. Trabajas, te esfuerzas, intentas mejorar, haces sacrificios y aún así los resultados no aparecen con la velocidad que esperabas. Brian Tracy explicó durante años que este momento es una prueba que casi todas las personas enfrentan, pero muy pocas consiguen superar. Al principio todo parece sencillo porque existe emoción. Cuando comienzas una meta nueva te sientes inspirado. Tienes energía. Imaginaste un futuro mejor y esa visión te impulsa a actuar. Pero después de algunas semanas la realidad aparece. La emoción disminuye, las dificultades aumentan y los resultados siguen siendo pequeños. Ahí es cuando la mayoría interpreta el silencio como una señal de fracaso. Empiezan a pensar que no están avanzando. Creen que están perdiendo el tiempo. Se comparan con otras personas y llegan a la conclusión de que tal vez no tienen lo necesario para lograrlo. Lo que no entienden es que los cambios más importantes rara vez son visibles al principio. Un árbol desarrolla raíces durante mucho tiempo antes de mostrar su verdadero tamaño. Una semilla permanece oculta bajo tierra antes de atravesar la superficie. De un mismo modo, el carácter, la disciplina y la fortaleza mental se construyen mucho antes de que aparezcan los resultados externos. El problema es que vivimos en una sociedad obsesionada con la gratificación inmediata. Queremos recompensas rápidas, validación instantánea y evidencia constante de que estamos progresando. Cuando esas señales no aparecen, la mente comienza a buscar razones para abandonar. Y es precisamente ahí donde nace la diferencia entre quienes transforman su vida y quienes permanecen atrapados durante años en el mismo lugar. Las personas extraordinarias entienden que el progreso no siempre puede medirse por lo que ven. Entienden que cada día de disciplina está construyendo algo dentro de ellas. Cada vez que cumplen una promesa personal fortalecen su identidad. Cada vez que continúan avanzando a pesar de las dudas desarrollan una confianza que no depende de circunstancias externas. Mientras otros se detienen porque todavía no ven resultados, ellas siguen construyendo. Mientras otros abandonan por desesperación, ellas siguen sembrando. Y con el tiempo ocurre algo extraordinario. Todo aquello que parecía invisible comienza a hacerse visible. Los resultados empiezan a aparecer. Las oportunidades comienzan a multiplicarse. La confianza se fortalece. El crecimiento se acelera. Entonces las personas desde afuera llaman suerte a lo que ocurrió. Dicen que el éxito llegó de repente, dicen que fue un golpe de fortuna. Pero quienes recorrieron el camino conocen la verdad. Saben que detrás de ese resultado existieron meses o incluso años de trabajo silencioso. Saben que el verdadero secreto fue permanecer el tiempo suficiente para permitir que el proceso hiciera su trabajo. Esa es la razón por la que Brian Tracy afirmaba que la persistencia es una de las cualidades más valiosas que puede desarrollar una persona. Porque muchas veces la única diferencia entre alguien que logra una meta y alguien que fracasa es que uno decidió continuar un poco más cuando todo parecía indicar que debía rendirse. La mayoría de las personas cree que el éxito tiene que ver únicamente con alcanzar metas. Piensan que todo cambiará cuando ganen más dinero, cuando tengan el cuerpo que desean, cuando construyan un negocio exitoso o cuando finalmente logren aquello que llevan años persiguiendo. Sin embargo, Brian Tracy descubrió algo mucho más profundo. Los resultados son solamente una consecuencia. La verdadera transformación ocurre mucho antes, en un lugar que casi nadie puede ver. Ocurre en la identidad. Porque antes de construir una vida extraordinaria debes convertirte en la clase de persona capaz de sostener esa vida. Antes de lograr grandes resultados debes desarrollar la mentalidad que los hace posibles.
Y antes de conquistar nuevas metas debes abandonar la versión de ti mismo que te mantiene atrapado en el mismo lugar. La mayoría intenta cambiar sus resultados sin cambiar su identidad. Quieren ser exitosos, pero continúan pensando como personas que dudan constantemente de sí mismas. Quieren construir riqueza, pero mantienen hábitos que destruyen cualquier progreso financiero. Quieren tener confianza, pero siguen comportándose como alguien que necesita la aprobación de los demás para sentirse valioso. Y ahí es donde aparece el verdadero conflicto. Porque tus acciones siempre terminan alineándose con la imagen que tienes de ti mismo. Si en el fondo te consideras una persona indisciplinada, cada vez que intentes ser constante sentirás una resistencia interna. Si te ves como alguien que siempre abandona, tu mente encontrará razones para repetir ese patrón. Si llevas años diciéndote que nunca terminas lo que empiezas, comenzarás a actuar de manera coherente con esa creencia. Por eso las personas que transforman sus vidas no solamente cambian sus hábitos. Cambian la historia que cuentan sobre sí mismas. Comprenden que cada acción es una prueba de identidad. Cada vez que cumplen una promesa personal están demostrando que son confiables. Cada vez que actúan a pesar del miedo están demostrando que son valientes. Cada vez que continúan avanzando cuando sería más fácil rendirse están reforzando la identidad de una persona fuerte. Y con el tiempo esas pequeñas pruebas se acumulan hasta crear una nueva versión de sí mismos. Brian Tracy enseñaba que la confianza verdadera no nace de las palabras. No nace de repetir afirmaciones frente al espejo. No nace de intentar convencerte de que eres capaz. La confianza nace cuando acumulas evidencia. Nace cuando una y otra vez demuestras mediante acciones que puedes depender de ti mismo. Cada compromiso que cumples fortalece tu autoestima. Cada promesa que respetas fortalece tu carácter. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, envías un mensaje poderoso a tu mente. Le estás diciendo que tu palabra tiene valor. Le estás demostrando que eres una persona capaz de actuar independientemente de las circunstancias, pero también ocurre lo contrario. Cada vez que abandonas algo importante sin una razón válida, cada vez que rompes una promesa que te hiciste, cada vez que eliges la excusa en lugar de la acción, algo dentro de ti comienza a debilitarse. Tu mente empieza a desconfiar de tus propias decisiones. Poco a poco pierdes credibilidad frente a ti mismo. Y aunque nadie más pueda verlo, esa pérdida de confianza termina afectando cada área de tu vida. Comienzas a dudar más. Comienzas a posponer más. Comienzas a conformarte con menos de lo que realmente deseas porque en el fondo ya no estás seguro de poder lograr algo mejor. Esa es una de las razones por las que tantas personas permanecen atrapadas durante años. No porque les falte capacidad. No porque el mundo esté en su contra. Permanecen atrapadas porque han construido una identidad basada en las derrotas del pasado. Han permitido que errores antiguos definan quienes creen ser. Y cuando una persona adopta esa mentalidad, empieza a vivir dentro de límites que muchas veces ni siquiera existen en la realidad. Las personas extraordinarias hacen algo diferente. Entienden que el pasado puede enseñar lecciones, pero no tiene derecho a decidir el futuro. Entienden que una mala decisión no define una vida entera. Entienden que un fracaso temporal no determina el resultado final. Y por eso son capaces de seguir adelante cuando otros se detienen. Son capaces de intentarlo nuevamente cuando otros abandonan. Son capaces de reconstruirse porque saben que su identidad no depende de un momento difícil, sino de la decisión constante de seguir creciendo. La verdadera batalla nunca ha sido contra el mercado, contra la economía, contra las circunstancias o contra otras personas. La batalla más importante ocurre dentro de ti. Ocurre cada vez que debes elegir entre la comodidad y el crecimiento. Ocurre cada vez que debes decidir si actuarás como la persona que eres hoy o como la persona que deseas convertirte mañana. Porque cada decisión fortalece una identidad u otra. Cada acción construye una versión diferente de tu futuro. Por eso Brian Tracy insistía en que el éxito es un proceso de desarrollo personal antes que cualquier otra cosa. No se trata únicamente de obtener resultados externos. Se trata de convertirte en alguien capaz de producir esos resultados de manera consistente. Cuando entiendes esta idea, todo cambia. Dejas de obsesionarte únicamente con la meta final y comienzas a prestar atención a la persona en la que te estás convirtiendo durante el camino. Comprendes que cada día es una oportunidad para fortalecer tu carácter, aumentar tu disciplina y construir una identidad más poderosa, y cuando una persona desarrolla esa identidad, ocurre algo extraordinario.
Ya no necesita depender constantemente de la motivación. Ya no necesita esperar las condiciones perfectas. Ya no necesita convencerse una y otra vez para actuar. Porque ha llegado a un punto donde el crecimiento se convierte en parte natural de quien es. Actúa porque esa es su nueva identidad. Continúa porque esa es su nueva mentalidad. Persevera porque ya no acepta vivir por debajo de su verdadero potencial. Y cuando alcanzas ese nivel de transformación interior, los resultados externos dejan de ser una cuestión de suerte. Se convierten en una consecuencia inevitable de la persona que has decidido ser. Existe una razón por la que tan pocas personas llegan a vivir la vida que realmente desean. No es porque las oportunidades sean escasas. No es porque el éxito esté reservado para un grupo privilegiado. Tampoco es porque la mayoría carezca de talento. La verdadera razón es mucho más simple y mucho más incómoda. La mayoría de las personas no está dispuesta a pagar el precio completo del crecimiento. Todos quieren los beneficios del éxito, pero muy pocos aceptan los sacrificios que lo hacen posible. Todos quieren libertad financiera, pero no todos están dispuestos a desarrollar la disciplina necesaria para administrarse correctamente. Todos quieren una mente fuerte, pero no todos están dispuestos a atravesar los momentos difíciles que construyen esa fortaleza. Todos quieren resultados extraordinarios, pero pocos aceptan el trabajo ordinario que debe repetirse durante años para conseguirlos. Brian Tracy enseñaba que cada gran logro tiene un precio. No necesariamente un precio económico. Muchas veces el precio es paciencia. Otras veces es disciplina. En ocasiones es la capacidad de seguir avanzando cuando nadie te reconoce el esfuerzo. Y algunas veces el precio consiste en renunciar a ciertas comodidades presentes para construir un futuro mejor. El problema es que vivimos en una época donde la gratificación inmediata domina gran parte de las decisiones humanas. Las personas quieren recompensas rápidas. Quieren resultados visibles en poco tiempo. Quieren sentirse exitosas antes de haber recorrido el camino necesario para convertirse en alguien exitoso. Cuando descubren que el proceso exige más esfuerzo del que imaginaban, comienzan a buscar atajos. Y los atajos rara vez conducen a resultados duraderos. La realidad es que toda meta importante exige una inversión. Si deseas mejorar tu situación financiera, tendrás que invertir tiempo aprendiendo habilidades nuevas. Si deseas construir un negocio, tendrás que invertir energía enfrentando incertidumbre y resolviendo problemas. Si deseas desarrollar una mentalidad fuerte, tendrás que atravesar momentos donde la duda intentará convencerte de que abandones. No existe una versión del éxito donde todo sea cómodo. No existe una vida extraordinaria construida únicamente sobre decisiones fáciles. El crecimiento siempre exige algo de ti. Exige que renuncies a una versión más limitada de quien eres para convertirte en alguien capaz de alcanzar un nivel superior. Lo interesante es que muchas personas están pagando un precio de todos modos, pero están pagando el precio equivocado. Pagan el precio de la procrastinación. Pagan el precio de la indecisión. Pagan el precio de permanecer durante años en un trabajo que no disfrutan. Pagan el precio de vivir con arrepentimientos. Pagan el precio de saber que podrían haber hecho más y no haberlo intentado.